Y le aprecio al Consejo Coordinador Empresarial, concretamente a Lorenzo Roel, que es presidente de la Comisión Laboral en el CCE, en el Consejo Coordinador Empresarial, que nos toma esta llamada telefónica. Lorenzo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buenos días, con el gusto de saludarte y saludar a todos los que siguen tu noticiero en MBS Noticias. Gracias, Lorenzo. Muy pues complicado y polémico el asunto. ¿Qué dice el Consejo Coordinador Empresarial? Están pues nerviosos rechazando esta ley. Hace un momento hablábamos con Gómez Urrutia y bueno, pues nos decía que inclusive pues no ven muy bien el asunto de un parlamento abierto y bueno, pues acusaba a muchas empresas de estar facturando de manera falsa y de estar tratando de evadir impuestos, etcétera. ¿Qué dicen en el CC? Pues mira, la preocupación del sector empleador y de los organismos que integran al Consejo Coordinador Empresarial es que una figura que no nada más se utiliza en México, sino pues con nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá en el mundo, que precisamente está reconocida por la Organización Internacional de Trabajo y que las fórmulas que existen actualmente con esta iniciativa de reforma prohíba la actividad, se califique como simulación y que termine considerándose como delito al considerarse como delincuencia organizada. Esto es lo grave de la iniciativa, pues que termina inhibiendo inversiones tanto mexicanas como extranjeras en esta figura no es nociva y que a final de cuentas pues tenemos un dato de que aproximadamente 4.200.000 empleos se generan en esta fórmula de trabajo. Y efectivamente pues hay algunas actividades que utilizan mal la figura y que defraudan al fisco, defraudan a la seguridad social, defraudan a los propios trabajadores al no tenerlos registrados con sus salarios y que provocan competencia desleal. Por eso el sector empleador ha apoyado los trabajos que está realizando la Secretaría de Trabajo por conductos de las inspecciones. María Alcalde en buscar sancionar a quienes están utilizando malas prácticas en el uso de la figura. Esta regulación no acaba con esos usos indebidos. Lo que termina haciendo es prohibiendo la actividad y más allá todavía, criminalizando una actividad que está permitida y autorizada por la propia Organización Internacional de Trabajo. Esto es lo grave de la iniciativa y precisamente como lo propuso el senador Ricardo Monreal, pues es de tal importancia que deben de involucrarse los sectores que participamos en estas actividades, precisamente pues para analizar si todavía se requiere una regulación adicional, porque como tú lo sabes, esta figura ya se reguló desde el año 2012, en donde con los artículos 15 A, B, C y D, pues ya Lorenzo, existe una regulación y que lo único que estamos pendientes es acciones que inhiban las prácticas fraudulentas en una figura que ya tenemos regulada. Dime algo, le preguntaba yo a Gómez Urrutia hace un momento, te lo quiero preguntar a ti, para que nos quede muy claro. O sea, cuando una empresa tiene pues a gran parte de su personal o en algunas ocasiones a todo el personal contratado vía outsourcing, ¿eso es legal o es ilegal? Pues mira, es legal. A final de cuentas, lo importante en las relaciones de trabajo es precisamente que se paguen salarios de mercado, buenos salarios, buenas prestaciones, que se les paguen utilidades y que lo que se está buscando y que además el sector empresarial está totalmente de acuerdo es quienes utilicen la figura para defraudar. Esa es la parte grave del mal uso de la figura, que no abona a la economía del país, no abona a las instituciones de seguridad social, termina perjudicando a los trabajadores y provoca competencia desleal con empresas que utilizan estas fórmulas
pagando salarios en forma correcta y cubriendo tanto las aportaciones, cuotas a la seguridad social como los impuestos que corresponden. Sí hay un reconocimiento entonces de que se ha fallado, de que ha habido quien abusa de esta figura. Sí, y lo que ahorita falta es precisamente que existan acciones de las autoridades, de la autoridad laboral, que está ya en un proceso con el convenio que tiene la Secretaría del Trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el SAT, pues precisamente para ejercer acciones que ya están contempladas en la Ley Federal del Trabajo en contra de quienes abusan de la figura. Esa es la parte importante que simplemente pues estamos en un proceso de que se ejerzan esas acciones. Dime algo, hay otra iniciativa, es un dictamen de hecho que va en el Congreso, pero en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, es distinto al de Napoleón Gómez Urrutia. ¿Tienen conocimiento en el Consejo Coordinador Empresarial al respecto de este tema y hay diferencias en su caso? Sí, tenemos conocimiento que hay un predictamen. Sí, así es. En la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, en donde analiza varias iniciativas propuestas por algunos diputados y que está pues también en un proceso legislativo que, contrario a la iniciativa del senador Gómez Urrutia, pues regula y reconoce la utilización de la figura de la subcontratación en forma, por así decirlo, en forma más correcta. Nosotros esperamos también intervenir en un diálogo simplemente para emitir opiniones en algunas adecuaciones que también consideramos debería de hacérsele al proyecto de modificaciones a la ley. Pero insisto, la realidad es que la figura ya la teníamos regulada en México desde 2012, y que lo importante ahorita, que además fue una de las conclusiones del Parlamento Abierto que se dio en el Senado en meses pasados, de que lo que requerimos en estos tiempos, más que legislar, es que se ejerzan acciones para quienes utilizan la figura para defraudar a las instituciones de seguridad social, al fisco, a los trabajadores y provocan competencia desleal. Yo creo que esa es la parte prioritaria en este sentido, y por lo menos tener un diálogo con las cámaras, simplemente en donde permitan que los sectores que participan en estas actividades pues opinemos, y en su momento pues se hagan las adecuaciones necesarias si se requieren, pues para tener todavía una mejor regulación. Estaremos atentos en el tema. Te aprecio mucho, Lorenzo Roel, que nos tomes la llamada telefónica, presidente de la Comisión Laboral en el CCE, y estamos al habla, si nos permites. Claro que sí, Luis, con el gusto de saludarte y saludando a todos quienes siguen tu noticiero en MBC Noticias. Gracias, Lorenzo Roel. Él es del Consejo Coordinador Empresarial. Pues ahí tiene usted las dos versiones.